Hola, buenas tardes, buenos días. Encuentro número 6, clase número 6. Hoy vamos a hablar sobre dos discapacidades. Una es la discapacidad auditiva o sordera y la otra la discapacidad visual o ceguera. Discapacidad auditiva o sordera es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de la audición de cada oído. Las personas con esta discapacidad se distinguen entre sordos e hipoacúsicos. Sordos son personas con una deficiencia total o profunda. Los hipoacúsicos poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con un resto auditivo, el cual puede mejorar con el uso de los audífonos, que son aparatos electrónicos que amplifican los sonidos. La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono y en otras personas que han nacido sordas y han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad o en el modo de hablar y de pronunciar. Las características generales. La lengua de señas posee una estructura gramatical propia y se basa en gestos que refieren a imágenes de las cosas, objetos o conceptos a expresar. No es un conjunto de gestos desordenados ni incompletos, escasamente estructurado y o limitados a expresiones concretas. No es universal, cada país tiene su propia lengua de señas e incluso esta varía entre provincias o regiones. Sí, en cambio, es una lengua viva que se modifica con el uso de cada hablante y está permanentemente en crecimiento ante el surgimiento de nuevos conceptos a través del tiempo. Aparecen nuevas palabras, se incorporan nuevas señas. Además de las manos, la lengua de señas pone en juego toda la expresión corporal, gestos y movimientos. Posee igual complejidad y velocidad que la lengua oral, contiene giros idiomáticos propios, que son señas propias de la comunidad sorda, de compleja traducción a la lengua oral, y que se caracterizan por no tener necesariamente ningún tipo de modulación, como sí lo tienen las demás señas. Sus etapas de adquisición son muy semejantes a las que atraviesan los niños oyentes en el aprendizaje del lenguaje oral. Entonces, discapacidad auditiva o hipoacusia y la actividad física. La discapacidad auditiva o hipoacusia es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos. Las personas con discapacidad auditiva pueden participar en una amplia variedad de actividades físicas y deportes, ya que la pérdida auditiva generalmente no limita sus habilidades motoras. Sin embargo, es posible que se necesiten algunas adaptaciones y consideraciones para garantizar una experiencia segura, accesible y gratificante. Un dato que lo vamos a ver seguramente en la bolilla número 8, que habla de paraolímpicos o Juegos Paralímpicos o Olimpiadas Especiales, es que es tan grande la comunidad de sordos sobre la Tierra que tienen sus propias Olimpiadas o sus propios Juegos Olímpicos. Este es un dato que deben tener en cuenta. ¿De qué manera se adaptan las actividades físicas? Primero, la comunicación. La comunicación tiene que ser clara, efectiva, porque es fundamental para las personas con discapacidad auditiva. Los entrenadores y compañeros de equipo deben estar dispuestos a utilizar diferentes métodos de condicionamiento y de comunicación, como la lengua de señas, lectura de labios, gestos y dispositivos de comunicación asistida. Esto habla de que estos alumnos pueden participar en un equipo integrado todos por sordos o pueden integrarse a un equipo de personas en condición convencional. Las señales visuales y táctiles pueden ser para compensar la pérdida auditiva. Se pueden utilizar señales visuales y táctiles en lugar de señales auditivas durante todo el periodo de actividad física. Por ejemplo,
En lugar de un silbato para indicar el final de un juego, se puede utilizar una bandera o una luz intermitente. Todo esto son adaptaciones, recuerden los que están cursando la diplomatura, que todo deporte adaptado tiene ya una regla madre y que todas las actividades y deportes adaptados son adaptaciones a esas reglas madres, con excepción de algunos deportes que están creados solamente en discapacidad, como por ejemplo la boquia o bocha y el golbal. Dentro de lo que es la educación y la concientización, es importante que los entrenadores, compañeros de equipo y personal de apoyo estén informados sobre la discapacidad auditiva y cómo pueden adaptar su enfoque para organizar y garantizar una experiencia inclusiva y accesible. El equipamiento adaptado es muy importante. En algunos casos se pueden utilizar dispositivos y equipamientos adaptados a ese deporte, como audífonos recientemente encontrados que son resistentes al agua para los nadadores con discapacidad auditiva o vibradores táctiles que emiten señales en lugar de sonido. Fomentar la inclusión, crear un ambiente inclusivo y de apoyo es esencial para garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan participar plenamente con actividades físicas y deporte. Esto incluye fomentar el respeto, la aceptación y la empatía entre los compañeros de equipo y los participantes. Las personas con discapacidad auditiva pueden participar en la mayoría de las actividades físicas y deportes, incluidos deportes individuales como la natación, el atletismo, la gimnasia y deportes de equipo como el baloncesto, el fútbol y el vóley. Algunos deportes como el golbal están específicamente diseñados para personas con discapacidad visual, pero también pueden adaptarse para incluir a personas con discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva o hipoacusia en el deporte adapta. Las personas con discapacidad auditiva o hipoacusia en general pueden participar en una amplia gama de deportes convencionales, ya que su pérdida auditiva no suele afectar su capacidad motora. No obstante, pueden beneficiarse de algunas adaptaciones y consideraciones para garantizar una experiencia accesible y gratificante en el ámbito deporte. Deporte con adaptaciones. La mayoría de los deportes, como el fútbol, baloncesto, vóley, natación, atletismo, tenis, se pueden adaptar para ser inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad auditiva. Estas adaptaciones pueden incluir señales visuales o táctiles y una comunicación clara y efectiva entre entrenadores y compañeros de equipo. La Liga de Juegos Olímpicos, también conocido como Juegos Olímpicos para Sordos, son un evento deportivo internacional exclusivo para atletas con discapacidad auditiva. Este incluye una amplia gama de deportes, desde el atletismo y la natación hasta deportes de equipo como el fútbol y el baloncesto. Estos juegos fomentan la inclusión y la participación de atletas con discapacidad auditiva en un entorno competitivo. Los deportes en equipo para personas sordas, en algunos países exigen ligas, existen cantidad de actividades organizadas con equipos deportivos específicos para personas sordas o con discapacidad auditiva. Estos equipos pueden proporcionar un entorno de apoyo e inclusión donde los atletas pueden comunicarse en lenguaje de señas y experimentar un sentido de comunidad. El entrenamiento y el apoyo es importante y muy específico. Los entrenadores y el personal de apoyo que trabajan con atletas con discapacidad auditiva deben estar capacitados en técnicas de comunicación y adaptaciones específicas para garantizar una experiencia segura y accesible en el deporte. Esto puede incluir el uso de lenguaje de señas, dispositivos de comunicación asistida y adaptaciones a las técnicas de entrenamiento. Fomentar la inclusión, crear un ambiente inclusivo y de apoyo en el deporte es esencial para garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan participar plenamente. Esto incluye promover el respeto,
la aceptación, la empatía entre los compañeros de equipos y los participantes. En general, las personas con discapacidad auditiva pueden participar en la mayoría de los deportes con adaptaciones apropiadas y apoyo adecuado. Es fundamental que los atletas con discapacidad auditiva trabajen con entrenadores y terapeutas experimentados en adaptaciones deportivas para garantizar una experiencia segura y exitosa. Como conclusión en cuanto a la discapacidad auditiva o sordera, tenemos que no hay una afectación motriz, lo cual no hay impedimento para completar un entrenamiento o participar de un deporte individual o un deporte en equipos. Sí es importante que la comunicación con los entrenadores, con los profes, con los acompañantes sea fluida. Así que el acompañante, el profe o el entrenador deberá nutrirse de lo más importante, que es el lenguaje o lengua de señas para poder comunicarse. Y después hay códigos que son entre el alumno y el docente, entre el alumno y el entrenador, entre el alumno y el acompañante, que van a hacer que esto resulte y pueda de alguna manera llegar a un buen puerto. Seguimos con la discapacidad visual o ceguera. La ceguera es la pérdida total o parcial de la capacidad de ver, ya sea en uno o en ambos. Esta condición puede ser el resultado de diversos factores, como enfermedades oculares, lesiones, trastornos neurológicos o factores genéticos. La ceguera puede ser temporal o permanente y puede presentarse en diferentes grados, desde la pérdida total de la visión hasta la dificultad para ver con claridad o distinguir colores y formas. La Organización Mundial de la Salud define a la ceguera como una agudeza visual inferior al 20/400, o en el mejor ojo con la mejor corrección posible, o un campo visual inferior a 10 grados desde el punto de la fijación. La baja visión, por otro lado, se define como una agudeza visual entre el 20 y el 70, y el 20 y el 400 con la mejor corrección posible. ¿Cómo podemos clasificar a la ceguera? La ceguera puede clasificarse desde distintos criterios, como la etiología, la edad de inicio, el grado de visión afectada o la afectación de uno o ambos ojos. A continuación, vamos a presentar algunas de las clasificaciones generales. Según la etiología, ceguera congénita puede ser desde el nacimiento, debido a factores genéticos, infecciones durante el embarazo o problemas en el desarrollo ocular. La ceguera adquirida, que surge después del nacimiento debido a enfermedades, lesiones, envejecimiento u otros factores externos. Según la edad de inicio, existe la ceguera infantil, que aparece durante la infancia, la ceguera juvenil, que se manifiesta en la adolescencia o en la edad adulta temprana, la ceguera en adultos, que ocurre a alta edad, la ceguera senil, que se desarrolla durante la vejez. Según el grado de visión afectada, puede ser ceguera total, pérdida completa de la visión, ceguera legal, que es una agudeza visual al 20/200, en el mejor ojo y con la mejor condición posible, o en un campo visual inferior de 20 grados desde el punto de fijación. Y la baja visión, que es una agudeza visual entre el 20/70 y 20/400 con la mejor corrección posible. Según la afectación de los ojos, la ceguera puede ser monocular, que afecta un solo ojo, o ceguera binocular, que afecta a ambos ojos. ¿Cómo vamos a diferenciar la ceguera si no sabemos, si no conocemos, si no hay algo que los caracteriza, igual que la hipoacusia? No hay condicionamiento físico que diga este señor, esta señora, este individuo tiene ceguera.
Entonces existe una manera de distinguir qué persona tiene ceguera y por cuál de las cegueras está transitando. ¿Con qué dispositivo serían? ¿Sí? Los bastones son los dispositivos de asistencia utilizados por personas con ceguera o baja visión para facilitar la movilidad y la navegación en su entorno. Hay diferentes tipos de bastones y características de diseño que pueden ayudar a diferenciar y a comprender el propósito que cumplen. Algunos de los bastones más comunes incluyen bastón blanco largo, es este el bastón más conocido y utilizado por personas con ceguera o baja visión. Su principal función es detectar obstáculos en el camino y cambios en el nivel en el piso o en el lugar donde se transita. El bastón blanco largo suele ser plegable o telescópico y tiene una punta rodante o deslizante en el extremo inferior para facilitar su desplazamiento en el suelo. El bastón negro, recientemente incorporado, es el síndrome universal de la discapacidad visual. Bastón verde, en algunos países, el bastón verde se utiliza para identificar a las personas con baja visión, al igual que el bastón que esa identificación es el más corto y más ligero que el bastón blanco largo, pero su función es más identificar a la persona como alguien con baja visión y no necesariamente para la detección de obstáculos. ¿Sí? Blanco largo, punta con un rodamiento para poder, de alguna manera, ir previendo el piso, el suelo donde se desenvuelve la persona. Es largo y tiene rodamientos en la punta. El bastón verde, como es de baja visión, quiere decir que se distinguen sombras, se distinguen algunas restos de luz, es más corto, es más ligero y es solamente como para prevenir la detección de grandes obstáculos. Bastón para personas sordociegas. Las personas con sordoceguera a menudo utilizan un bastón blanco con bandas rojas para utilizar su doble discapacidad. Este tipo de bastón puede ser señalado y diseñado como un bastón blanco largo, pero en las bandas rojas lo distingue y alertan a los demás sobre la necesidad específica de la persona que lo utiliza, que además de tener una discapacidad visual, también tiene una discapacidad auditiva. Cabe señalar que las convenciones de color y tamaño de los bastones pueden variar según país y la cultura. Sin embargo, estos son algunos de los bastones más comunes utilizados en todo el mundo para ayudar a las personas con discapacidad visual y navegar de la manera más segura y efectiva en su entorno. Entonces tenemos como bastón universal color negro. Vamos a hablar de algunas regiones, por lo general Sudamérica, América del Norte, que es lo más conocido, bastón blanco, ceguera total, largo, con rodamientos en la punta, para reconocer terreno. El bastón verde es disminución visual, sobre todo para reconocer grandes obstáculos y no llevárselo por delante. Y el bastón que tiene el color fundamental o mayoritario blanco, en la punta tiene una o dos rayas rojas y eso significa que es una persona que además de tener dificultad visual, tiene una dificultad de sordera. La ceguera y sus características. La ceguera puede presentarse con diferentes características, dependiendo de la causa subyacente, el grado de pérdida de visión y si afecta a uno o ambos ojos. Algunas características comunes incluyen la pérdida de agudeza visual, dificultad para ver detalles finos, tanto como de cerca o lejos, lo que resulta en una visión borrosa o distorsionada. La pérdida del campo visual, que es la reducción del área de visión periférica, lo que puede resultar una visión de túnel o puntos ciegos en el campo visual. La visión periférica es la que nosotros tenemos a los costados. Si yo muevo las manos,
y no veo, quiere decir que tengo una visión túnel, ¿sí? Visión periférica es la afectada en el campo visual. La dificultad de percibir colores, que son problemas para distinguir o reconocer colores, que se lo reconoce como la dicropopsia. La dificultad para adaptarse a diferentes niveles de luz, son problemas para adaptarse a la oscuridad o a la luz brillante, lo que puede dificultar la visión en situaciones de poca luz o con cambios bruscos de iluminación. La fotofobia, que es la sensibilidad normal o molestias ante la luz brillante. El nictamismo, que es el movimiento involuntario o rápido de los ojos, que puede dificultarse el enfoque y la percepción visual. El estrabismo, que es la desalineación de los ojos o lo que resulta en una visión doble o dificultad para enfocar objetos. Los últimos 4 puntos, desde la dificultad para percibir colores, dificultad para adaptarse a diferentes niveles de sol, la sensibilidad normal o la molestia de la luz brillante, los movimientos voluntarios, el estrabismo, están muy relacionados con personas que tienen el color de pelo blanco, que no tienen protección a nivel ocular, que son las pestañas, los conocidos como payos. Entonces, es importante reconocer cuáles son las características de la ceguera. Cabe mencionar que las características específicas de la ceguera pueden variar según la causa y la gravedad de la condición, y no todas las personas experimentarán los mismos síntomas. Es fundamental consultar a un profesional de la salud ocular para obtener un buen diagnóstico y un preciso tratamiento para el mejoramiento de la calidad de vida. Vamos a hablar de la ceguera y la actividad física. La actividad física puede tener varios beneficios para las personas con ceguera, aunque la ceguera puede presentar algunos desafíos adicionales al participar en actividades físicas. Existen muchas condiciones y opciones que se pueden adaptar y permiten que las personas ciegas participen de una vida activa y saludable. ¿Cuáles son estas actividades y qué mejoran? La salud cardiovascular, la fortaleza muscular y ósea, la flexibilidad y el equilibrio, las actividades deportivas adaptadas, la orientación y la movilidad. La importancia que tiene destacar esto es comenzar en cualquier programa de actividad física. Las personas con ceguera deben consultar a su médico y a profesionales de la salud para obtener recomendaciones y adaptaciones específicas según sus necesidades individuales. Además, buscar apoyo de entrenadores especializados en actividades adaptadas para hacer un beneficio para aprender técnicas adecuadas y garantizar su práctica segura y efectiva. Cuando hablamos de actividad física y el mejoramiento, esto que decíamos de la salud cardiovascular, la fortaleza muscular y ósea, la flexibilidad y el equilibrio, las actividades deportivas adaptadas, la orientación y la movilidad, incluyen a cualquier tipo de actividad y a personas con o sin discapacidad alguna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mejoras a nivel sistémico. Entonces, siempre tenemos que tener la capacidad y el cuidado de que la persona que dicta, acompaña, entrena, tenga los conocimientos de cómo trabajar y cómo llegar a la persona que estoy entrenando. En este caso, persona con ceguera. Entonces vamos a hablar de la ceguera y el deporte adaptado. El deporte adaptado es una forma inclusiva de participar en forma deportiva que le permite a las personas con discapacidad, incluyendo la ceguera o la discapacidad visual, disfrutar de diferentes actividades de deporte. Existen numerosos deportes adaptados que han sido diseñados específicamente para participar de personas ciegas con discapacidad visual, y aquí algunos ejemplos. El goalball, que es un deporte de equipo creado específicamente para personas ciegas o con discapacidad visual. Se juega en una cancha con 2 equipos de 3 jugadores cada uno. El objetivo es lanzar una pelota sonora hacia la portería del equipo contrario y evitar que el balón entre en la propia portería. Los jugadores utilizan el sonido de la pelota para rastrear su ubicación y defender la portería. Fútbol para ciegos
tiene una adaptación, es conocido como fútbol 5, juegan 5 jugadores de campo con ceguera, el arquero, por supuesto, es un arquero con visión, y tienen en el arco contrario un llamador o una persona que los guía solamente con el sonido, y es importante tener en cuenta que este deporte se practica siempre en lugares abiertos y con absoluto silencio. El atletismo para ciego, por lo general, el atletismo para ciego tiene un acompañante que es siempre el entrenador, y las características más importantes son todo tipo de carreras, de saltos y de lanzamiento. Algunos atletas utilizan guías visuales o técnicas táctiles para comenzar de manera segura y precisa. En algunas carreras, los atletas con discapacidad visual compiten con un guía que les proporciona información sobre la pista y la posición en otros competidores. Cuando hablamos de carreras en pistas, el andarivel o lugar por donde corre el atleta se sigue respetando, por eso corren con un guía. En atletismo convencional, invadir la pista o el carril en el que corre el oponente es motivo de descalificación. Y la natación para ciego es una actividad deportiva que se adapta para personas con discapacidad visual o ciegos totales. Los nadadores pueden utilizar tácticas, técnicas o señales acústicas para orientarse en el agua. Además, en algunas competencias se utilizan guías que nadan junto a los atletas para proporcionar información y dirección durante la carrera. Esto no son algunos ejemplos de deporte adaptado para personas ciegas o con discapacidad visual. Es importante destacar que existen muchas más opciones disponibles y que cada deporte puede tener sus propias adaptaciones específicas para garantizar la participación plena y segura de las personas con ceguera. Cuando hablamos de igualdad o igualdad en el deporte, por ejemplo, el fútbol 5, si le prestan atención, por ejemplo, nosotros como país tenemos a los murciélagos. Me ha tocado participar en entrenamientos a nivel selección, y hay algunos jugadores que tienen ceguera total y además algunos jugadores que tienen disminución. ¿De qué manera se equipara? ¿De qué manera se iguala? Se les pone un parche, se les tapa y usan un visor. Entonces, absolutamente todos están en las mismas condiciones. Bueno, hemos sido bastante precisos con este tipo de discapacidades, la ceguera y la sordera. Seguramente hay mucho más para desarrollar. En el material didáctico hay más información. Siempre estoy dispuesto, siempre estoy atento a sus pedidos, y lo que necesiten, yo voy a estar siempre a su disposición. Espero les haya servido. Sigan investigando, sigan buscando, y va a ser la mejor forma, siempre les digo, que ustedes adapten el conocimiento a su propia realidad. Va a ser la forma de que tengan resultados. No importa si son logros pequeños, pero son logros. Y acuérdense que todo lo que esté relacionado con la discapacidad está relacionado con la calidad de vida. Nosotros somos los encargados de mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Nos vemos en la próxima clase, que es atletismo y discapacidad. Que estén bien, que tengan una buena jornada.